estamos aquí entonces reunidos virtualmente, pero muy estrechamente unidos para una entrevista más de la revista Heródoto, en la que vamos a contar con la presencia del profesor José Remesal. Entonces, la verdad es que es una magnífica oportunidad para tratar bastantes temas. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Y entonces, en primer lugar, lo que quería hacer era agradecerle, profesor, la disponibilidad, la amabilidad para participar, unirse a este proyecto, a esta entrevista y aceptar con amabilidad, como siempre. Es un placer estar en contacto con vosotros y con los amigos brasileños. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar la entrevista. Y primero de todo, la entrevista va a ser conducida por mí mismo y por el profesor Pedro Paulo Funari, de la Universidad Unicampi. Y yo soy Jorge Lice, soy postdoctorado de la Universidad Federal de Sao Paulo. Y ahora pues voy a pasar la palabra al profesor Pedro Paulo Funari, que él va a señalar ahí las partes de nuestra entrevista y va a comenzar con ella. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, profesor Remesal, muchas gracias por aceptar la invitación para la revista Heródoto. Es un honor particular. Y bueno, nada, enseguida presentarte muy brevemente, presentar a usted como profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, con una trayectoria que pasó por la Complutense, como profesor de la Complutense, titular, después cátedra en Barcelona, Historia Antigua y Arqueología. Y con una larga cooperación internacional, no solo en Europa, sino también en otros continentes, en particular aquí en América Latina y Brasil también. Usted ha contribuido para formar mucha gente, incluso brasileños. Así que la idea de la entrevista es explotar un poco la cuestión de la cooperación internacional en general y en particular en relación al Brasil. Bueno, estará dividida en tres partes. Una breve mención a su carrera. Enseguida, los retos de la investigación en el campo académico hoy. Y por fin, la cooperación entre España y Brasil y el futuro de la investigación. Bueno, entonces la primera parte sobre el repaso de tu carrera. Nos gustaría que hicieras un poco sobre, con una larga trayectoria, con una producción muy variegada, pasando por diferentes temas, decir algo sobre el trabajo que le ha más satisfecho hasta el momento, porque eso es una cosa que continúa. Pues no lo sé, porque como me gusta el trabajo, me gusta todo. Estoy escribiendo ahora un artículo, pero yo escribo, lo dejo dormir, vuelvo a escribir, a corregir, y al final, hasta que no estoy contento con lo que estoy haciendo, no lo doy a la imprenta. Quizás de mis trabajos, ya sabes, la mayoría de mis trabajos tienen que ver con economía y política en el mundo romano, a través del estudio de los alimentos, en particular del aceite bético. El dirigir las excavaciones del Monte de Estacho es sin duda un gran honor, pero quizás un trabajo que a mí me satisface particularmente es mi estudio del Testamento del Lingón, un documento que se considera, que se conoce por una copia del siglo XI, una copia en un pergamino, que se interpretaba como una inscripción, y creo haber contribuido a demostrar que no era una inscripción, sino que era una copia de un documento latino que se había copiado reiteradas veces porque explicaba cómo funcionaba una fundación. Y cómo en el siglo XI, cuando empiezan las catedrales a tener canónicos, y cómo las fundaciones que se hacen a la iglesia, primero pro ánima, alguien daba dinero a la iglesia,
y la Iglesia hacía lo que quería con el dinero. Y a partir de crearse las canonjías en las catedrales, estas fundaciones pasaron, digamos, a depender de un capellán, que era quien tenía las obligaciones de celebrar los ritos correspondientes a la memoria del difunto. Y para eso se creaba una renta de la cual vivía el capellán. Ese es un sistema que yo creo que en derechos romanos, o el único documento bueno que tenemos es esta inscripción este texto del Testamento del Lingo. Y estudiando el texto creo que he definido jurídicamente las condiciones, pero eso me permitió también dar un paso sobre el personaje, que no sabemos quién es, pero me dio pie para hacer un estudio de prosopografía romana, creo que bastante interesante, ¿no? Que al menos a mí me ha divertido bastante. Y me sigue divirtiendo. Sí, incluso esto ha sido publicado también aquí en Brasil, ¿no? Así que estupendo para difundir el método de estudio. Jorge. Bueno, pues entonces, reconociendo obviamente toda esa carrera de trabajos, artículos, publicaciones, proyectos, y el futuro que todavía le queda por delante, nos gustaría saber qué proyectos tiene en mente, qué ideas están ahí bullendo en la cabeza, qué temas le quedan por trabajar o por revisar, por volver a ver. Cuenta de un personaje español, de un profesor, que cuando se jubiló le preguntaron, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dijo, tengo trabajo hasta los 92 años. Y realmente vivió hasta los 92 años y terminó el trabajo que quería terminar. Yo ya he planeado trabajar hasta los 125 años. Qué maravilla, qué maravilla. Tengo, bueno, si tienes interés por lo que te ocupa, pues lo tienes en estos momentos. Estoy preparando la edición una revisión del SIL 15.2 del material del testacho, de lo que excavó y estudió Dressel, pero eso me ha dado pie para hacer una biografía de Dressel. Eso me ha llamado la atención el padre de Dressel. Estoy trabajando ahora, el padre de Dressel fue un filólogo que tuvo un papel importante en la relación, en el estudio de los padres de la Iglesia y en la edición. Y al final, bajo la sombra del padre, está toda la contraposición entre el racionalismo católico y racionalismo protestante en Alemania. Está detrás, naturalmente, quién y cómo se aprovechan los textos de los padres de la Iglesia. Está detrás, en ese momento, ¿no? Y con ese fondo del racionalismo, el Concilio Vaticano I, y está la guerra franco-prusiana, y está, lo que nos interesa a nosotros como especialidad, está el estudio de las relaciones de poder, digámoslo así, intelectual y social y político en consecuencia, la lucha entre la cultura francesa y alemana en Roma. Eso me ocupa ahora bastante. No sé lo que me durará. Tengo otros... tengo en prensa un libro sobre un militar del siglo XIX, porque yo entiendo que un historiador no debe ser, como dicen los alemanes, un Fachsimpel, un tonto especialista, uno que solamente sabe de un tema. El método histórico se puede aplicar lo mismo a un texto romano que a un texto de nuestros días, el análisis, la hermenéutica de un texto. Por tanto, creo que tengo bastantes intereses, bastante abiertos y bueno, ahí sigo. Tengo muchas cosas que publicar de historiografía también del siglo XVIII. Bueno, ya irán saliendo temas. Sin duda que sí. Entonces aguardamos impacientes ahí todos los trabajos.
Como ha dicho el profesor Pedro Paulo, usted tiene una carrera muy amplia, desde un pequeño pueblo andaluz, ¿no?, hasta la Complutense de Madrid, hasta posteriormente ya la cátedra en Barcelona, y ha pasado por distintos países donde ha podido aprender y dejar su huella, ¿no?, sea Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia. Entonces, en relación con esa problemática que nos ocupaba en esta entrevista, que tiene que ver con esas relaciones entre centro y periferia en el ámbito académico y profesional que nos ocupa, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre justamente esa relación entre centro y periferia en el mundo académico. Bueno, yo creo que con las nuevas tecnologías ha cambiado mucho. Hasta hace poco uno tenía que ir a Roma o a Heidelberg o a Oxford porque era allí donde habían buenas bibliotecas y se encontraban todos los libros. Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, digamos, todos disponemos de un volumen de información superior al de cualquiera de estas bibliotecas que he señalado. De modo que desde cualquier lugar del mundo, un investigador interesado puede encontrar prácticamente muchísimos documentos sin levantarse de su silla. Eso ha hecho cambiar naturalmente esa relación, en el sentido de facilidad de trabajo. Sin embargo, esa relación sigue siendo necesaria, ¿no? Porque solo si te reúnes con otras personas, hablas, discutes, conoces sus modos de vida, sus modos de interpretar y de elaborar su propio conocimiento, pues, sigue siendo necesario viajar y conocer a colegas. Exactamente, las nuevas tecnologías están abriendo camino. Y justamente... A veces negativo, por ejemplo, me hubiera gustado más ir a veros y estar con vosotros. Estaba pensando eso exactamente. Nos permite tener esta entrevista virtual, pero obviamente no es igual que una presencia física y mucho más enriquecedora, obviamente. Profesor Funari, ¿quiere hacer la segunda pregunta de esa segunda parte? Sí, bueno, en relación a la cooperación internacional, en relación específicamente sobre la historia antigua o el estudio de la antigüedad en general, hay los centros más antiguos y hegemónicos como Oxford y Cambridge de Inglaterra o la Sorbonne en Francia, o otras instituciones francesas, o Heidelberg en Alemania, e incluso en el Nuevo Mundo con Yale y otras, digamos, más tradicionales en Estados Unidos, más antiguas. Entonces son los más ricos y más antiguos. Por otro lado, hay toda una investigación que desde hace décadas se desarrolla en las universidades en otras partes del mundo, no solo, por ejemplo, en España, sino también después en otros países continentes, como ahora también aquí en América Latina. Así que, ¿cómo considera usted la cuestión de esta cooperación entre investigadores de los lugares más tradicionales y hegemónicos en relación a los otros todos? Bueno, ahora he respondido, ¿no?, a la pregunta anterior, donde he hablado un poco de eso, pero creo que hay una cosa que añadir y es, al menos así lo propuse para España y yo creo que vale, ¿no? Ciertamente hay lugares, hay centros donde nuestra especialidad se ha desarrollado más. Es evidente, ¿no? Usted acaba de señalar los lugares más emblemáticos. Hoy día, he dicho antes, tenemos la facilidad de poder acceder, gracias a los sistemas telemáticos, de mucha información que antes solamente estaban en esos centros. Yo propondría, o he propuesto para el caso de España, y creo que valdría para cualquier otro país, que primero hay que procurar crear en el propio país, crear, desarrollar y estimular el estudio de la especialidad.
Un segundo paso necesario, creo, es ponerse en contacto con esos grandes centros, con esos lugares donde hay investigadores reconocidos, aprender de ellos, sus técnicas, sus métodos, participar en las investigaciones y en el carácter de su investigación. Integrarnos, digamos, en proyectos internacionales que han sido generados por otros, que empezaron antes que nosotros. Y la tercera fase sería que nosotros fuéramos capaces de crear programas internacionales en el cual el centro, por decirlo así, fuéramos nosotros. No quisiera pecar de vanidoso, pero yo creo que en el grupo CEIPAC hemos conseguido ese tercer nivel, ¿no? Hemos creado un centro, una especialidad donde también España era, la investigación española estaba a la cola, y poco a poco hemos conseguido ser los más representativos en este campo. Nos sigue quedando mucho que aprender y mucho que aprender también de los demás y continuar trabajando, pero esos tres pasos, ¿no? Crear gente, llevar a esos jóvenes a que estudien fuera, después que esos jóvenes o no tan jóvenes se integren, nos integremos en proyectos internacionales generados por otros, y la tercera fase sería ser capaces nosotros de generar proyectos. Y yo creo que hay mucho potencial. Sí, en ese sentido, podemos pasar para la tercera parte, que es específica sobre la cooperación entre España y Brasil y, digamos, o en general la cooperación entre España y América Latina, en el sentido de la formación de cuadros. Usted ha tenido alumnos de diferentes continentes, como había dicho, de Oriente Medio, de África, norte de África, y también y particularmente aquí en América Latina. No solo alumnos, pero también contactos con gente ya formada y gente ya con profesor. Así que en relación a esto, en relación a esta relación con estos centros nuevos, ¿no? de desarrollo más reciente, ¿cómo considera usted las características y posibles contribuciones de estos investigadores para allá de los tres puntos que usted haya mencionado, las tres fases, digamos, la cuestión de cómo las perspectivas de la gente que viene de otros contextos puede ser interesante, novedosa, no solo para nosotros que somos los locales, pero sino también para la perspectiva universal, es decir, porque la antigüedad es una investigación universal, no de un país o de otro. ¿Qué le parece? No, creo que he dicho alguna vez que lo mejor de Alemania es la gran tradición que tiene en la investigación. Y lo peor de Alemania es esa tradición. Es decir, que la tradición, que tiene sus elementos positivos, en cierto modo obliga a que la gente sigan investigando en esa misma dirección en la que pende la investigación ya hecha, ¿no? Me decía un colega alemán, mira, es que aquí todo el mundo vuelve a ser de nuevo Tácito, a estudiar de nuevo Tácito, en vez de estudiar como estudias tú otros temas que no habían interesado a la investigación alemana, ¿no? Y eso es. Bueno, yo creo que, y lo que siempre me ha gustado, y tú lo sabes bien, Pedro, es que vosotros tenéis un carácter muy ecléctico, porque cada uno ha empezado, y también en España, ¿no? Cada uno ha buscado, ha intentado encontrar su camino. Unos han ido hacia un lugar, otros han ido hacia otro, y eso da la posibilidad, digamos, por falta del aspecto negativo que decía antes de la tradición, ha dado la posibilidad de que quien empieza a investigar se preocupe por qué dicen unos y qué dicen otros. Y yo creo que eso es muy positivo.
y que eso permite, digamos, que los nuevos países, a los que tú te referías, o los nuevos incorporados, pues puedan ofrecer perspectivas muy novedosas, ¿no? Esa, como sabes, es mi opinión. Me parece particularmente interesante por la cuestión de cómo la tradición puede ser positiva, pero también negativa. Por otra parte, una cuestión que me llama la atención es que que tú has dicho, ¿no? Que la contribución puede venir de una mirada de otros temas, como tú has dicho, que el alemán te ha dicho eso, miradas de otros temas. Así, en este caso, ¿usted considera que hay, digamos, para allá de lo que ha dicho, más allá, la cuestión de la situación específica brasileña o latinoamericana que pueda ser interesante para la ciencia universal en relación a eso? Usted que conoce bien los investigadores, la investigación de aquí, de América Latina, ¿no? Sí, ya sabes, en primer lugar, mucho debe la investigación a ti, Pedro, porque tú has sido uno de los primeros que ha abierto caminos y has cumplido muy bien ese paso de enviar muchos alumnos fuera, que han tenido mucha oportunidad de entrar en relación con mucha gente, como tú mismo. Creo que eso es muy interesante. Y ese volver, digamos, de gente de ámbitos muy distintos. Y yo creo también que otra peculiaridad vuestra es que sobre el concepto de historia pesa también historia y arqueología, pesa el concepto de antropología de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque ellos se llaman América, son un poquito menos de América, de los Estados Unidos de Norteamérica, la tradición en la cual la antropología está muy unida a la investigación de los pueblos primitivos y a la historia antigua del propio país, creo que eso tiene una particular importancia en toda la cultura americana, ¿no? Porque, bueno, eran ellos que han hecho una propuesta que se separaba, digamos, de la tradición propiamente europea. Yo creo que ese punto de partida es muy bueno, ¿no? Y que puede comportar novedades. Puede comportar también graves errores, ¿no? Y recuerdo haber participado en una tesis en el tribunal en el cual discretamente dije que yo tenía otro método, por no. Pero por lo general yo creo que en Brasil o en Argentina, que son los países que más conozco, sí se están dando pasos muy interesantes, ¿no? Y abriendo perspectivas muy interesantes. Gracias a ti, el contacto que he podido tener con tus alumnos y con colegas brasileños, ya sabes que ahora tenemos un proyecto, ¿no? Un proyecto abierto con la Universidad de Alfenas, donde por una parte sería estudiar el mundo antiguo y la tradición antigua y la economía agrícola antigua, y por otro poner en contacto esos conocimientos con el mundo social actual. Ya lo sabes tú bien, ¿no? Y sería el modo de promocionar la producción, ¿no? Y el consumo del vino de la región, que me gusta. Gracias. Jorge. Yo, continuando entonces con esa perspectiva en relación a la colaboración y al intercambio, ¿no?, de alumnos, colaboración mutua en proyectos, a mí me gustaría que de alguna manera hiciese una valoración de la evolución que han tenido los contactos y ese trabajo conjunto entre España y Brasil, que usted es protagonista en esos proyectos conjuntos. ¿De qué manera ha sido esa evolución hasta ahora? ¿Y qué perspectivas se abren de cara al futuro? ¿Qué nos espera en esa colaboración conjunta? Bueno, no soy futurólogo, no sé lo que será el futuro, pero sí sé lo que hemos hecho hasta ahora, no solo
el grupo nuestro. También hay otras universidades españolas que han mantenido contactos con universidades brasileñas, ¿no? Pero el grupo nuestro, yo creo que el punto de partida, que es el profesor Funari, hemos ido siempre abriendo perspectivas y haciendo que los jóvenes, o más jóvenes que Pedro Pablo o yo, empiecen a participar en otros proyectos, desarrollen sus propias ideas. Aparte de este convenio con Alfenas, por ejemplo, acabamos de publicar un libro en colaboración entre la Universidad de Curitiba y nosotros, ¿no? Sobre historia de la mujer y seguirán otros trabajos, espero. El profesor Funari está mostrando el libro. Ah, vale, sí. Tiene un Exactamente, pequeño defecto. el libro... ¿Cuál? No, el pequeño defecto, lo siento, es que en lugar de impresión habéis seguido poniendo Barcelona y no se aprecia en el volumen que es vuestro, que habéis hecho la impresión vosotros. Sí, sí, está en la editorial brasileña o Universidad Federal de Paraná, sí. Pero faltó Curitiba. En el crédito. Curitiba, la capital. Curitiba. Curitiba. Bueno, iba a decir, o a preguntar, estimularlo, a decir que es la cuestión de que este volumen ya representa una realización concreta, tras las nuevas generaciones, porque fue organizado por dos gente más jóvenes que se han formado bajo esta cooperación, y el volumen ha colocado en colaboración las dos partes, la brasileña y la parte española, ¿no? Así que esto es, creo, la cuestión del futuro, que usted ha dicho que no sabemos del futuro, pero este es el resultado también del futuro, del pasado del futuro, es decir, fue un momento futuro y ahora ya está concretizado. Así que para comparar, que podamos llegar un poco más al final, en estas, llegamos a la cuestión del tiempo. El tiempo, es decir, desde cuando usted ha empezado hasta ahora, que es lo que podemos saber. Así que, ¿cómo le parece la transformación de la situación del campo de historia antigua? Porque en los años 70, cuando usted ha empezado, digamos, había poca repercusión de países como España en América Latina. Había producción básicamente de Estados Unidos, Francia, Alemania un poco, así, y digo en antigüedad. Básicamente se traducían libros de Carcopino, Pierre Grimal, así que o Rosovitzev, que son los autores, eran los autores que eran leídos. No había traducciones o no libros españoles por aquí. Así que, ¿cómo usted considera que ha cambiado en tu vida, en el periodo que usted ha vivido, este panorama? En primer lugar, hay que saber que la generación anterior a nosotros, en historia antigua, había en España solo 4 cátedras. Es decir, que la masa crítica era muy limitada. Cuando yo fui a visitar al profesor Bocaers en Nimega, me saludó, ¿no? Al presentarnos me dice: yo de España nada más que conozco a 2. A usted ahora y a uno grande de cuerpo que va a todos los congresos y que habla alemán como un frisio. Para los alemanes los frisios son los más tontos del país, ¿no? Los que peor se expresan.
Y yo respondí, sí, mi maestro Blázquez, ¿no? Porque fue Blázquez quien hizo ese paso del que hemos hablado, que hacéis vosotros. Hacer que sus alumnos estudiáramos en 1, 2 o 3 países fuera. Otro mérito suyo, eso de ir a todos los congresos, ciertamente. Fue a muchísimos congresos y fuera el tema que fuera, siempre llevaba allí la presencia del tema en España, con lo cual daba a conocer al mundo lo que se sabía en España. Y de otra manera, él importaba, por decir así, los conocimientos exteriores, la literatura exterior. Pero eran 4 y su generación, tenemos que decir que nuestro Mommsen fue el profesor Blázquez. De sus alumnos, pues bueno, todos hemos tenido la opción de estudiar en 2 o 3 países, otros han aprendido esa idea y hoy día la masa de profesores de historia antigua o de investigadores de historia antigua en España ha aumentado bastante. Y al aumentar esa masa, naturalmente hay mayor representatividad. En la masa, como en todos los lugares, hay excelentes, buenos, regulares y no tan regulares. Pero bueno, eso pasa en el mundo siempre, pero al menos hay un número en conjunto muy superior al que había en los años 70. Eso también hace que las editoriales tengan también interés en publicar libros de otros autores en español porque hay más público, ¿no? Y por otra parte hay el interés nuestro de hacernos visibles. Quizás lo que yo veo en la generación más actual, más joven, es que el sistema político, científico que se está imponiendo presiona demasiado. Y los jóvenes se ven sometidos a una curriculitis extrema, donde más que pensar lo que tienen es que escribir. Y ya conocen mi expresión de los republicanos, que no es una definición política, sino de los que republican, ¿no? Lamentablemente no, es una situación. Y yo creo que haría falta un poco sentarse tranquilamente cada uno de nosotros y reflexionar un poco más antes de aceptar el sistema. Por ejemplo, yo estoy luchando hasta donde me es posible contra los sistemas de valoración de proyectos en función del lugar donde publicas. Porque la mayoría de esas revistas de calidad son de autocalidad, son revistas que se han erigido a sí mismos en revistas de calidad. Y que además el uso de su documentación te lo cobran. Por ejemplo, yo sé que la Universidad de Barcelona este año ha pagado por derecho de usar estas revistas tan cualificadas y tan privadas más de 5 millones de euros. Sé que España, la investigación española en general, ha pagado algo más de 50 millones de euros para poder acceder a estas revistas. Aparte de lo que cuesta publicar en ellas, que también te lo cobran. Sí. Es decir, que estamos comprados. Estamos sometidos a un sistema tiránico en el cual ya el prestigio no depende del autor, sino del lugar donde publicas. Puede ser un autor muy bueno, pero escribir una cosa muy buena, pero si no lo publica en una de las revistas que dan nombre, no será considerado administrativamente, claro. Y como dependemos del dinero público, el dinero del Estado o de fundaciones que adoptan este sistema, pues estamos vendidos.
Creo que estamos... Es un análisis, sí, es un análisis que se aplica muy bien también aquí a Brasil, porque es universal la cuestión Sí, de, sí, claro. de las calificaciones de las revistas, todo eso, es una distorsión muy grande. Y una última cuestión antes de pasar a la conclusión para Jorge, es la cuestión que me lleva a esta su contestación sobre la cuestión de los idiomas, porque lo que pasa es que usted ha publicado, por ejemplo, mucho en inglés y alemán, por ejemplo. Así que con esto, además del público que consigue leer castellano, usted llega también al mundo anglosajón y mismo francés, porque ellos citan a estos dos otros idiomas. Pero entonces la cuestión que le hago es, ¿cómo considera la cuestión de la necesidad del uso de la lengua franca, que es actualmente el inglés, como una cuestión que es un filtro? Otro filtro importante es ese del idioma. Bueno, no cabe duda que hay niveles de lengua franca. Y además conocen mi manifiesto en defensa del multilingüismo científico. Una cosa es ir a un lugar, hablar, pedir algo de comer, de beber, tener una conversación, ¿no? Y otra cosa es la expresión del pensamiento científico. Y eso solamente lo hace cada persona bien en su lengua materna o en sus lenguas maternas. En las lenguas aprendidas, pues hay siempre límites, porque uno no conoce ni todo el vocabulario ni toda la estructura mental de la otra lengua. Por tanto, yo creo que no, a nosotros nos interesa un doble juego. ¿Nos interesa publicar en otras lenguas para dar a conocer nuestros trabajos? Sí. Pero al mismo tiempo nos interesa publicar en nuestras lenguas porque es donde tienes la garantía de que de lo que escribes corresponde exactamente con tu pensamiento. Y es la manera, es tu lengua madre o tus lenguas madres, las que configuran también tu Weltanschauung, tu concepción del mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, en español, el sujeto, cuando es la primera persona, se suele elidir. Es poco elegante decir siempre yo hago, yo como, yo escribo, yo he dicho, yo. Sin embargo, en alemán es obligatorio. Hay que decir siempre el sujeto. O cuando nosotros, a nivel cultural, decimos en nuestra opinión, que para nosotros está claro que es la de uno en particular, que no es plural, ¿no? Es una forma elegante de no decir yo, o decir en mi opinión, decimos en nuestra opinión. A veces he visto colegas alemanes que preguntan, ¿y dónde está el otro autor? Claro, porque para ellos también la fórmula, ¿no?, de pensamiento de ellos es diversa. Si ellos dicen vía, nosotros es que hay por lo menos dos. Y nosotros somos capaces de decir nosotros o nos y ser uno. Hay una historia divertida, un profesor de Salamanca que dijo a su titular, a su adjunto, y mañana nos vamos a Madrid. Y a la hora del tren, ¿no?, estaba el profesor y llegó su ayudante con su maleta para ir a Madrid. Y le preguntó el profesor, ¿qué hace usted? Ah, como usted dijo ayer que nos íbamos a Madrid. Dijo, no, nos vamos, la cátedra. Es de plural majestático, ¿no? Que en otras lenguas no se entienden, pero nosotros sabemos muy bien lo que significan, ¿no? Bueno, esto es un poco de broma, pero es así, ¿no?
Eso una. Y otra, que para potenciar nuestra propia cultura tenemos que hacer entender a los demás que nuestra cultura es tan válida como la de ellos. Quiero decir, que si tú publicas en alemán o en inglés o en francés o en italiano, cuando a ti te conviene, por decirlo así. Y claro que te conviene. Pero al mismo tiempo tienes que publicar en tu lengua y hacer referencia a tu lengua. En primer lugar, yo creo que hay investigadores ingleses muy enfadados porque le estamos destrozando el inglés. No es lo mismo el inglés de Oxford que el inglés que hablamos nosotros, particularmente yo, que no soy muy bueno. Pero está claro, ¿no?, que precisamente por ese límite de capacidad formal de expresar correctamente tus ideas, recurres a una lengua y es cada vez más pobre. Por otra parte, hay que decir que también la tecnología nos ayuda. Y hoy día es fácil poder traducir automáticamente textos. Y cada día estas traducciones son de mejor calidad. Naturalmente hay claves. Yo recuerdo una vez que traducía un trabajo mío, me estaba valiendo de un traductor para el inglés, y yo escribía derecho latino, y el traductor en inglés decía derecho latino de América, ¿no? El derecho, entendiendo por sí. derecho latino el derecho de Sudamérica, ¿no? No, yo me refiero a los latinos de verdad, a los del Lacio de hace 2000 años, ¿no? Bueno, pero Bueno, una vez que uno conoce... No, puedes continuar. No, digo que si tú conoces la estructura de la otra lengua, te es fácil, o relativamente fácil, hoy día, traducir un texto tuyo con una máquina. Y esto es una técnica que cada día irá mejorando estupendamente. Con lo cual eso nos permite poder expresarnos en nuestra propia lengua. Y el otro será capaz de encontrar una traducción bastante, cada día más próxima realmente a lo que tú has escrito o pensado, ¿no? Naturalmente yo digo que, bueno, hoy día es el inglés, esa lengua común. En un momento dado lo fue el español, también el portugués. Quizás dentro de poco sea el suajili o el cantonés, ¿no? Bueno, un comentario es que la cuestión de del idioma, de la manera de decir, es, digamos, muy filosófica porque sabemos que todos los filósofos, desde Platón hasta Heidegger, hacen lo que ha dicho usted, es decir, verificar la manera de decir una palabra, un concepto y cuáles las implicaciones. Y entonces cuando se hace la traducción hay que tener en cuenta, por ejemplo, estos sentidos muy culturales, muy específicos, que no son lo mismo en griego y en inglés o en portugués. Así que hay que siempre hacer muchas explicaciones. Esto quiere decir esto. Entonces, un punto muy teórico, muy importante. Bueno, yo creo que Jorge tiene que ya encaminar. Caminamos entonces para la última pregunta, pero yo creo que tiene que ver todo con lo que el profesor José Remesal ha estado comentando en las dos últimas preguntas, ¿no? Esa cuestión de la necesidad y el beneficio que conlleva viajar y estudiar en otros países, aprender los métodos de trabajo y estar haciendo parte de otros proyectos, el problema de los idiomas y todo lo que ello conlleva. Entonces, la última pregunta, un poco para cerrar esta entrevista, era justamente preguntarle por los consejos. ¿Qué consejos podría dar a los que están empezando, a los que ya están más consagrados
a todos en general, para bueno, pues, hacer un buen trabajo y que seamos mejores en lo que hacemos. ¿Cuáles serían esos consejos que podríamos tener? Creo que la idea fundamental es estar enamorado de lo que uno hace, ¿no? Hacer las cosas realmente con interés, pero con interés y satisfacción personal, ¿no? No por ser una mecánica de que es lo que criticaba antes. Me invitan a un congreso que hable de no sé qué y alguien escribe algo donde no dice nada nuevo, ¿no? Eso Momigliano decía que quien no tiene nada nuevo que decir, más que un historiador, es un cretino. Y yo digo que muchas veces cometemos crímenes ecológicos porque por culpa nuestra se talan muchos árboles para hacer papel que luego vale poco, ¿no? Bueno, mi opinión, o un poco como yo he procurado actuar y por tanto lo que puedo decir es enamorarte de lo que haces y naturalmente ser absolutamente riguroso y analizar cómo se va produciendo tu proceso de conocimiento. Y también analizar cómo se ha ido produciendo el proceso de conocimientos de los otros. Cuando lees un artículo de otra persona que cita a otras personas y vas viendo, lees y relees y vas viendo cómo progresa el conocimiento de cada uno y cómo progresa el tuyo en función de esos conocimientos. Creo que con esta publicitis que antes criticaba, la mayoría de la gente solamente lee el último libro y al último libro le achacan, le atribuyen todas las ideas que no son del último libro, que algunas puede que sea suya, pero otras tienen un decurso histórico y han tenido una influencia en la formación del pensamiento de cada uno de nosotros. En eso diría que hay que ser rigurosos. Enfrentarte a un problema, que puedes hacerlo. Y lo dice Momigliano y lo dice también un poeta español. Te tienes que enamorar. Y tú puedes ir, o bien porque de un objeto, de algo que tienes enfrente que te llama la atención, o puede nacer de tu propia curiosidad, ¿no? Te puede estimular el ver un monumento o te puede estimular preguntarte cómo era la religión romana. Pero una vez que hay algo que te ha estimulado, tienes que seguir rigurosamente un proceso de aprendizaje, de crítica a ti mismo, de cómo avanza tu proceso, de la consecución, tener un cuidado exquisito, y eso es un pecado grave en historia antigua, que como nuestro gran problema es la falta de datos, muchas veces suponemos. Y es útil suponer, porque necesitamos un esquema para intentar explicar. Pero el problema es que alguien empieza haciendo una suposición, que es lícito, sobre unas bases, que es lo que hay que ver, si las bases son buenas o no, pero aceptemos la suposición. Y lo grave es cuando descubres que al final del libro, lo que era una suposición inicial se convierte en una afirmación. O cuando un lector lee una suposición de otro autor, pero le conviene y lo aprovecha y lo convierte en una cosa segura, en una afirmación positiva. Creo que te lo mandé, Pedro Pablo. Ahora está de moda en el campo nuestro, ¿no? del estudio de la alimentación, buscar la presencia del ordo senatorio en los personajes que intervienen en el comercio. Y yo he escrito diciendo a la casa del senador, porque partiendo de datos, ¿no? que son suposiciones y muchas veces metodológicamente mal aplicadas, se termina viendo emperadores negociando continuamente con nuestro aceite, ¿no? Totalmente desaforado, ¿no? Porque falta ese... Bueno, es una cosa humana y nos pasa a todos. Tenemos una idea
queremos exponerla, queremos reforzar nuestra idea y queremos tener éxito en nuestra idea. Y para eso nos consuela encontrar que alguien ha dicho algo que te conviene. Recuerdo un día en Italia, una joven que vino a saludarme después de una conferencia, en un congreso, y me dijo, profesor, sus ideas son estupendas, usted piensa como yo. Bueno, sí, así. Pero yo pensé antes. Es una cosa humana, ¿no? Que como científicos tenemos que aprender a ser rigurosos con nosotros mismos. Me Y parece solamente eso. escribir si tenemos algo nuevo que decir. Si no, estamos cometiendo crímenes ecológicos. Exactamente, crímenes ecológicos. La verdad es que son buenos consejos que sin duda hay que tener muy en cuenta. Entonces, bueno, pues terminamos aquí esta entrevista y yo quería agradecerle de nuevo en nombre de la revista Herodoto su disponibilidad, su amabilidad para participar en esta entrevista, profesor. Entonces, muchas gracias. Gracias a vosotros por la propuesta.